¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de la consulta popular en Colombia con otro notable invitado, Luis Guillermo Pérez Casas, abogado y defensor de derechos humanos directamente desde Bogotá. Luis Guillermo Pérez Casas, una cálida bienvenida al programa. Bueno, un gran abrazo para usted y para toda la audiencia. Es un gran gusto poder compartir con ustedes estas impresiones de debates nacionales que tienen trascendencia histórica en Colombia. Luis Guillermo, ¿qué está pasando? ¿Cómo se define la situación respecto a la consulta popular? Finalmente el presidente Gustavo Petro va a convocar a esa consulta popular por decreto y en ese caso está dentro de lo que exige la Constitución o no. Bueno, en primer lugar, déjeme explicarles que la consulta popular se estableció como uno de los mecanismos de participación ciudadana en el artículo 103 de la Carta Política de 1991. Y la Corte Constitucional la ha considerado no solamente un derecho fundamental, sino ha establecido que se debe desarrollar a través del principio democrático de manera universal y expansiva y que se debe garantizar, también lo establece la Constitución Política, la participación de la ciudadanía en las decisiones que les afectan. Debo decir que desde 1991 nunca ha habido una consulta popular exitosa en Colombia. Se intentó una en 2018, la consulta anticorrupción, pero no alcanzó el umbral porque se necesitaban casi 13 millones de votos. Ahora, el presidente de la República pues se enfrenta a todo el establecimiento que quiere impedir que haya reformas sociales en Colombia. El PNUD acaba de decir, y lo dijo el Banco Mundial a finales del año pasado, que Colombia es el tercer país más desigual del mundo, solamente superados en esos niveles de desigualdad por Sudáfrica y por Namibia. Así que lo que ha intentado este gobierno es lograr reformas sociales a través del Congreso, pero el Congreso las ha boicoteado sistemáticamente. Por ello, la iniciativa del presidente de acudir a la consulta popular. Ahora, ¿es constitucional? Claro que es constitucional. El presidente tiene esa facultad, está en el artículo 104 de la Constitución, está desarrollado en dos normas de mecanismos de participación ciudadana, la ley 134 del 94 y la 1757 del 2015, facultan al presidente para convocar una consulta nacional mediante decreto si el Senado de la República no se ha pronunciado. Digamos, es ahí donde está el quid hoy del debate político intenso que ha congregado a todas las fuerzas de la derecha a unirse y a distintos especialistas en materia constitucional a pronunciarse en pro o en contra. Y justamente es allí, como tú dices, en el tema de cómo se ha pronunciado el Senado, que el presidente entiende que el pronunciamiento que hizo es irregular. Efectivamente, el presidente tiene una facultad que está establecida en el artículo 165 de la Constitución y siguientes de poder objetar cualquier proyecto de ley y no promulgarla si considera que es inconstitucional, que es inconveniente o si es contraria a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Y allí no se tacha entonces al presidente de dictador. Ahora se le quiere tachar de dictador porque quiere justamente convocar esta consulta popular mediante decreto al considerar que el pronunciamiento del Senado fue inconstitucional, fue irregular, se violó efectivamente la constitución política, la ley quinta, que es la que regla toda la actividad parlamentaria sobre cómo se hacen las leyes y los debates, etcétera, y está dentro de las facultades presidenciales. Efectivamente, el Senado de la República no rindió concepto. El Senado de la República no estableció cuál era la conveniencia o la inconveniencia de convocar la consulta popular. De manera espuria se convocó una elección, se impidió que votaran unos congresistas y eso pues vicia profundamente esa decisión del Senado de la República.
Ahora, el presidente y el gobierno en general, el ministro de gobierno y el que va a ser el nuevo ministro de justicia, han anunciado que someterán la propuesta de decreto a consideración de la Corte Constitucional antes de concretar la iniciativa llamando a las urnas a la población colombiana. ¿Y podría llevar cuánto entonces, Luis? Bueno, seguramente esto va a ser muy rápido, pues porque la tensión política es enorme, nos acercamos a un proceso electoral, a inscripciones al Congreso de la República que ya comienzan a fines de este año. También se tienen que inscribir quienes van a ser precandidatos presidenciales. Así que el tiempo apremia en torno a los grandes debates que también implica toda la organización de este proceso electoral y las garantías para los partidos políticos. La reforma electoral, hay consenso de que trae beneficios o avanza en los derechos de los trabajadores y tú nos vas a explicar algunos de ellos, pero de ese avance de los derechos de los trabajadores, ¿por qué les molesta a los empresarios? ¿Por qué le molesta a la oligarquía? Bueno, consideran que si se le garantiza a un trabajador el derecho a tener un trabajo estable, a que tenga prestaciones sociales, que esas garantías van a generar desempleo porque ya los empleadores no van a estar dispuestos a invertir en esa mano de obra que sale con más altos costos. Es la lógica perversa del neoliberalismo. Lo mismo han dicho en Colombia cada vez que se aumenta el salario mínimo. El salario mínimo en Colombia ha sido aumentado 3 años consecutivos por el presidente de la República a niveles muy superiores a los históricos. Y se dijo que se iba a quebrar la industria nacional, que se iban a quebrar las empresas. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. La economía colombiana ha crecido el empleo, han crecido las fábricas, en fin, todo lo contrario a lo que se ha anunciado. Y también en ese sentido, pues es simplemente cumplir unas recomendaciones que vienen de la Organización Internacional del Trabajo, que Colombia hace parte de la OCDE y también unas recomendaciones de carácter laboral de tener unos estándares mínimos. Colombia incumple todos esos indicadores y esas recomendaciones. Así que, pues esta oligarquía tendrá que entender que desde 1991 se estableció que somos un Estado social de derecho, deben entender lo que la Corte Constitucional ha reiterado, que ya la ciudadanía no es un mero espectador que se congrega cada 4 años para ir a votar, sino que tiene el derecho a decidir su propio futuro a través de los mecanismos de participación ciudadana, que el pueblo es soberano, que sobre la voluntad popular se edifica todo el poder público. Es una oligarquía que ha cooptado el Estado durante más de 2 siglos y que considera que el Estado está a su servicio y no al servicio de los intereses generales de la población colombiana. Y entonces, si tratamos de alguna forma, escarbar qué es lo que hay incluso más allá de la fachada, y acá necesito toda tu experiencia internacional que es más que basta. Acá estamos hablando de que cuando tú vives y funcionas en el primer mundo, los derechos que han adquirido a través del tiempo los trabajadores son inamovibles, es decir, exigen una serie de elementos que le garantizan justamente sus derechos. Y llegas entonces a nuestra América Latina, a este mundo en desarrollo, como tú le quieres llamar, y estos señores de esta oligarquía que representan los intereses de los capitales, no respetan absolutamente en ninguna materia los derechos de los trabajadores en América Latina. Entonces, todo este preámbulo para preguntarte, ¿está creado un mundo en este mundo del norte de que hay ciudadanos, seres humanos de primera y seres humanos de segunda, y América Latina en el mundo del trabajo son seres humanos de segunda y quieren que sigan siendo de segunda? No, sin duda que así ha sido y así sigue siendo, y con mayor gravedad en Colombia, donde la actividad sindical es una actividad de altísimo riesgo. Tenemos las tasas más bajas de sindicalización en el continente, por debajo del 4% de la fuerza laboral. Tenemos el asesinato más alto de dirigentes sindicales
en el mundo. Y cualquiera que se atreve a organizar un sindicato no solamente se enfrenta a que pueda ser despedido de su empleo, sino incluso que pueda ser ordenada su muerte. Así que no es sencillo reivindicar los derechos sociales, económicos, culturales, los derechos fundamentales del trabajo en un Estado que se ha acostumbrado a asesinar a sus líderes, que se ha acostumbrado a destruir los tejidos organizativos, que se ha acostumbrado a silenciar a aquellos que reclaman la paz y los derechos humanos a través del asesinato, la desaparición, las amenazas o forzarlos al exilio. Esa ha sido la realidad de Colombia en este último medio siglo. Y como tú mencionas, digamos, la amenaza o los asesinatos, estabas hablando de líderes o de sindicalistas. Esto va un paso más allá porque en días recientes el presidente Gustavo Petro volvió a insistir una vez más que ha recibido amenazas de muerte y identificaba prácticamente a dos fuentes. Una decía que era un cartel que tenía como sede en Dubái y también decía de líderes de la derecha nacional criolla colombiana, es decir, incluso quieren asesinar al presidente porque quiere de alguna forma sacar a Colombia del status quo que beneficia a la oligarquía y sepulta los derechos de los trabajadores. Así es, y los medios de comunicación del establecimiento permanentemente están incitando al odio contra el presidente de la República. No reconocen ni siquiera que hoy tenemos una de las economías más estables del continente, con mayor crecimiento económico. Nunca lo reconocen, no reconocen absolutamente nada positivo de lo que hace el gobierno nacional. Y los ataques contra el presidente son infames, la difamación es cotidiana. Y eso es una instigación a delinquir en la modalidad de asesinato. Se está invitando a que algún Salvador asesine al presidente de la República, porque entonces sí se volvería a los cauces de la normalidad del statu quo que tanto pretende preservar el establecimiento colombiano. Y efectivamente sí, las denuncias de posibles atentados contra el presidente de la República han sido reiteradas, una de ellas incluso advertidas por el propio gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada cuando se iba a desplazar a la fiesta nacional un 20 de julio, Día de la Independencia, y se le advirtió que se iba a atentar contra su vida y tuvo que cambiar su desplazamiento. Eso sucede efectivamente, y en esta ciudad se han cometido asesinatos con francotiradores en el último año en la capital de la República, en zonas con una gran vigilancia y con muchas cámaras, se ha asesinado con miras telescópicas a 3 personas. Así que, pues no es difícil imaginar que efectivamente hay planes en curso para querer asesinar al presidente de la República. Luis Guillermo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Luis Guillermo Pérez Casas directamente desde Bogotá. Estamos hablando sobre Colombia y lo que es el intento de llamado a una consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro. Luis Guillermo, abogado y defensor de derechos humanos. Ya regresamos. Continuamos hablando con Luis Guillermo Pérez Casas directamente desde Bogotá. Luis Guillermo, abogado, defensor de derechos humanos. Estamos hablando sobre el tema de la consulta popular que está tratando de convocar el presidente Gustavo Petro sobre la reforma laboral. Volvemos entonces a la esencia de todo esto que tú lo mencionabas muy bien en el primer segmento, Luis Guillermo, y es las asimetrías, las desigualdades entre los actores políticos adentro de Colombia. Tú decías, es el país más desigual del mundo después de Sudáfrica y Namibia. En ese sentido, se da también
el mismo fenómeno que hemos observado en distintos países de América Latina, en donde los líderes progresistas, aquí estamos hablando de un presidente de izquierda que llega al poder después de por lo menos décadas de manejo de la derecha, llega al gobierno pero no llega al poder, porque el poder sigue en manos de la derecha y de la ultraderecha. ¿Es esa también la lucha cuesta arriba que tiene el presidente Petro? Efectivamente, y hay que también comprender que todas las altas cortes de Colombia, que tenemos varias, tenemos la Corte Constitucional, tenemos la Corte Suprema de Justicia, tenemos el Consejo de Estado, tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, han sido cooptadas por la derecha y la extrema derecha desde hace décadas, y son muy pocos los magistrados independientes que tenemos en las altas cortes. Por otro lado, en las elecciones al Congreso de la República, los dineros de la mafia son enormes y se mueven para comprar los votos que llevan a que estos partidos de derecha y de extrema derecha sigan haciéndose elegir y reelegir cada 4 años. Eso es un fenómeno al que se le tiene que poner fin, pero por ahora pues tenemos todas las dificultades del mundo, justamente pues porque tenemos el gobierno, pero como bien has dicho, no tenemos el poder y estamos enfrentados a esa más media del establecimiento que hace un daño profundo a Colombia y tenemos también ahora como adversario al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump en todo este proceso. Estamos hablando que el año próximo Colombia celebra elecciones, también elecciones presidenciales, y Gustavo Petro no puede ser reelecto. ¿Cómo ves el panorama electoral rumbo justamente a los comicios del año próximo? Es un panorama electoral complejo. El pacto histórico que llevó al presidente de la República al gobierno nacional, que representa las principales fuerzas políticas en el Senado y la Cámara, ha sido menguado justamente por decisiones judiciales que le han ido quitando progresivamente senadores y representantes a la Cámara por decisiones del Consejo de Estado. Y la posibilidad de volverse a presentar como partido unitario son extremadamente difíciles. La Constitución prohíbe que se pueda repetir una coalición donde se ha alcanzado más del 15% de los votos. Así que lo más probable es que cada partido de los que integra el pacto histórico tendrá que ir por separado y conformar otras coaliciones. Tenemos excelentes candidatos y candidatas para reemplazar al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, entre ellos Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, y otros personajes que serían garantía de continuidad de un proyecto de cambio, de transformación profunda del Estado y de la sociedad colombiana. Pero necesitamos tener mayorías en el Congreso que nos puedan posibilitar justamente hacer las reformas necesarias e incluso poder llegar a convocar una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita refundar a fondo la nación colombiana. Tú mencionabas que dentro de de alguna forma, de las cuestas arriba que enfrenta el presidente Petro, estaba el gobierno de Estados Unidos del presidente Trump. ¿Cómo? Bueno, el presidente Trump ha amenazado permanentemente, no solamente a Colombia, en realidad a todo el mundo, y en la medida que ha amenazado a todo el mundo, pues eso ha hecho un poco menos compleja la presión en contra nuestra. Pero sí, recordemos el episodio de los colombianos y colombianas deportados de los Estados Unidos, tratados como delincuentes, presos en los Estados Unidos sin ninguna garantía judicial, que los enviaban expulsados y maniatados, esposados de pies y manos, con un trato absolutamente indigno, y el presidente de la República decidió devolver esos aviones a los Estados Unidos y exigir que se le dé un trato digno a personas que no son delincuentes. Un inmigrante no es un delincuente y por lo tanto se le debe tratar con respeto a su dignidad. ¿Qué ha hecho el presidente Petro desde entonces? Pues ha tenido que enviar semanalmente aviones de la Fuerza Aérea a recoger a los migrantes colombianos, a los connacionales, para retornarlos a Colombia en condiciones de dignidad,
Y son dos vuelos semanales, dos vuelos a la semana y tiene la Fuerza Aérea y tiene el gobierno que pagar pues efectivamente esos viajes para garantizar ese tratamiento digno a nuestros connacionales. Acá también hay un elemento de geopolítica y es que Gustavo Petro ha sido, si no me equivoco, el primero de todos los presidentes latinoamericanos y uno de los primeros del mundo en sin pelos en la lengua denunciar genocidio, usar la palabra genocidio para calificar lo que está haciendo Israel contra los palestinos en la franja de Gaza. A propósito de eso, obviamente se ha puesto a Israel en su contra, que ha hecho declaraciones para descalificar a él y a su gobierno. Y en días recientes, es decir, estoy hablando del día de ayer, Estados Unidos sanciona a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional por justamente haber calificado de genocidio y por tratar de calificar de autor de crímenes de lesa humanidad al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Con todos esos antecedentes, ¿esos elementos pueden jugar en la próxima elección presidencial? Bueno, efectivamente, como lo has señalado, aquí el presidente de la República ha tomado la solidaridad con el pueblo palestino y con la población gazatí como una prioridad de su política exterior. Ha respaldado las acciones de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional. Ha denunciado reiteradamente el genocidio que se sigue perpetrando contra la población palestina y la reacción del gobierno de los Estados Unidos ha sido la reacción de complicidad con ese genocidio y estos ataques ahora contra los jueces de la Corte Penal Internacional, pues son una manifestación extrema justamente de la inhumanidad que reina hoy a través de Trump en su política exterior. Ese genocidio no se hubiese perpetrado sin la complicidad de Estados Unidos, no se estaría perpetrando sin la complicidad de Estados Unidos y también de muchos países miembros de la Unión Europea. En buena hora, Inglaterra decidió romper relaciones comerciales con Israel, pero aún no es suficiente. Colombia rompió las relaciones comerciales con Israel y cerró su embajada en Israel. Y si así lo hiciesen muchísimos países, pues seguramente pronto se estaría poniendo fin a uno de los exterminios indirectos que más eh, sufrimos en la humanidad. Todos los que tenemos un mínimo de sensibilidad humana, pues nos terminamos afectando cuando vemos cómo se descuartiza niños y niñas, ancianos, mujeres, cómo se asesina periodistas, cómo se asesina al personal humanitario de las Naciones Unidas, etcétera. Esto es absolutamente inconcebible y el presidente Petro ha tenido una postura no radical, una postura conforme al derecho internacional, que es la que deberían asumir todos los jefes de Estado y de gobierno en el mundo. ¿No suena ridículo o contradictorio o por lo menos cuestionable de que Colombia tiene un tipo de relación con la OTAN? Bueno, eso es algo que asumió el gobierno de Juan Manuel Santos en su momento. Hay cosas que aquí pasan que no deberían suceder y que el presidente ha cuestionado, por ejemplo, que parte del personal de migración en Colombia, en las fronteras, sea pago por el gobierno de los Estados Unidos. Eso es absolutamente inconcebible. Así que transformar todo esto, pues es un proceso largo, complejo como lo has constatado, pues hay muchas fuerzas de resistencia al interior del Estado colombiano, de la propia fuerza pública, una fuerza pública formada en la doctrina de seguridad nacional que considera a su propio pueblo como enemigo y así ha sido durante más de 60 años. Esa mentalidad no se transforma de la noche a la mañana. Ningún otro gobierno ha hecho tanto por la fuerza pública como lo ha hecho Gustavo Petro Rego. Sin embargo, no encuentra el nivel de los comentarios que llegan de altos oficiales del ejército y la policía que son totalmente contrarios al gobierno del cambio. Luis Guillermo Pérez Casas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un gran abrazo. Esperamos seguir avanzando, esperamos triunfar en las elecciones legislativas del año próximo y esperamos que tengamos un presidente o una presidenta
que nos ayude a continuar los esfuerzos por la transformación profunda de nuestro país y por la integración latinoamericana y del Caribe, la integración que nuestros pueblos necesitan.